Muy bien, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial y de la industria. Para eso estamos en comunicación con Paula Garnero, que es licenciada en Economía y máster en Economía de la Ciencia y la Innovación, y también cofundadora de Insight LAC. Paula, Darío Ríos te saluda, buen día. Hola Darío, buen día, ¿cómo te va? Bueno, bien, siempre expectantes con este tema tan atrapante, tan interesante y también cautivante, ¿no? Porque es una innovación importante que se ha rápidamente introducido en todos nuestros pensamientos, o en la mayoría. Contanos por dónde viene avanzando en la industria la inteligencia artificial. Bueno, gracias. Bueno, vos bien lo decías, la verdad es que es una tecnología que ha disrumpido fuerte en los últimos, yo te diría, desde 2022, con la aparición de la IA generativa, que lo que hizo fue poner al alcance de todos los mortales, diría yo, de todos los que no somos tecnólogos, Sí. pudimos por primera vez interactuar con herramientas de inteligencia artificial con una interfaz muy amigable, muy sencilla, y creo que eso ayudó mucho a la difusión de esta tecnología que ya lleva en el mercado, sobre todo en la industria, te diría más de 10 años. Entonces creo que hay un boom muy vinculado a la generativa y que ha servido mucho, yo diría, porque ahora pone otra vez en consideración también la aplicación de otras inteligencias artificiales que son más predictivas o que son más analíticas o de automatización, que para las industrias son todavía más importantes, te diría, o más generadoras de valor y de productividad que la IA generativa, pero creo que si bien la generativa es lo que trae esto a la escena, hoy nos damos cuenta de que tenemos un montón de oportunidades en la industria nacional, sobre todo para hacer uso de las distintas, diría, herramientas de inteligencia artificial que hay dando vuelta y que no todas son generativas. Pero bueno, para eso las industrias lo primero que tienen que hacer es pensar, evaluar un poco qué datos tienen, ¿no? Yo creo que hay por ahí hay como un afán, una moda, una intención. Yo trabajo mucho con empresas, están todas preguntándome, bueno, ¿qué puedo hacer con IA? ¿Qué puedo hacer con IA? Yo creo que, como siempre, en los procesos de digitalización, porque no hay que olvidarse de que esta es una tecnología digital más, obviamente muy, muy punta de lanza y posiblemente marque un cambio de rumbo en la economía global y un cambio de paradigma real en la manera de producir y demás, pero sigue siendo una tecnología digital. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es qué problema tiene, qué zona de dolor, qué oportunidad quiere aprovechar, y después vemos si es con IA o si no es con IA la solución, ¿no? Y digo esto porque la IA las inteligencias artificiales que están dando vueltas suelen tener un costo ambiental, un costo de resultado, en el sentido de que muchas veces se equivocan también, tienen sesgos, tienen algunos inconvenientes que hay que sopesar a la hora de pensar si vamos a usar IA o no para el objetivo que nos estamos planteando. Pero bueno, yo lo que estoy viendo en Argentina es que conviven como dos situaciones muy distintas. Cuando, por un lado está esta cuestión de la moda, ¿no? Es decir, todos queremos hacer algo con IA, y es ahí donde, más allá del problema o de la oportunidad, lo que tenemos que ver es, sobre todo si querés usar IA analítica o IA predictiva o de automatización, que son las que de verdad pueden tener un impacto muy grande en la industria, porque te permiten, por ejemplo, mejorar tus procesos de calidad, optimizar la producción en cada uno de los eslabones, te permiten hacer trazabilidad de la logística, te permiten identificar clientes o anticipar nichos, anticipar demandas, anticipar la parada de las máquinas. O sea, tiene una cantidad de usos que son muy importantes, pero para eso las empresas lo primero que se tienen que preguntar es qué datos tienen. Si no tenés datos, es muy difícil que puedas, digamos, aplicar inteligencia artificial de este tipo en cualquiera de las áreas que mencioné. Distinto es el caso de la IA generativa, por eso yo siempre hago la diferencia entre estas dos grandes vertientes, ¿no? Y te digo esto porque en el campo de la IA generativa lo que sí estoy viendo es que las empresas chicas, por ejemplo las pymes, se encuentran en una situación en la cual los trabajadores, de manera espontánea, yo te diría de abajo hacia arriba, empiezan a utilizar estas herramientas que les permiten agilizar su trabajo, generar contenido, hacer mejor un informe, analizar un dato, ¿no? Las empiezan a utilizar, me refiero a Gemini, al ChatGPT, a Notebook LM,
a Claude. Son todas herramientas gratis que están en la web, que son de muy fácil uso y que los trabajadores las empiezan a usar por motus propia, es decir, porque se dan cuenta de que pueden acelerar parte de su trabajo, mejorar un poco sus productos o la tarea que les toque hacer. Y generalmente eso en las pymes se da de una manera medio descoordinada, es decir, no es una decisión empresarial, no hay un gerente o un dueño de pyme diciendo, bueno, vamos a usar solo ChatGPT, por ejemplo, en nuestra compañía, o usemos ChatGPT, pero tal información no la subamos porque me da miedo, no quiero compartirla, o vamos a usar esta herramienta, pero vamos a pagar licencias y entonces me voy a asegurar de que tener un convenio de protección de nuestra información con la plataforma. Bueno, eso no se está dando de esa manera en el mundo pyme. En el mundo pyme lo que está pasando es que los trabajadores las empiezan a usar porque están buenas. La verdad que yo las uso un montón y te das cuenta de que realmente si lo usas con agencia, con entendimiento de la tarea que estás realizando, puedes realizar tu tarea de manera mucho más rápido y con resultados muy superiores. Y la gente se está dando cuenta de eso. Pero entonces esto lleva a una situación en la cual en una misma empresa vas a encontrar gente que ya se está familiarizando con la herramienta y otros que están lejísimos de poder usarlas. Entonces se genera como cierta brecha entre trabajadores, distancias de productividad, se genera también mucho temor en el caso del empresariado sobre la protección de los datos, la calidad del informe que ahí se logra. Entonces yo creo que es todo un proceso en el mundo pyme para organizar y que va a requerir necesariamente un poco de capacitación, un poco de decisión, ¿no? De decisión empresarial para organizar o de los propios sindicatos, ¿no? Como para organizar cómo esto se va difundiendo de manera más o menos homogénea entre los trabajadores para no generar más brecha, básicamente. Paula. Entre personas, sí. ¿Cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. ¿Cómo te va? Bien. Yo te quería consultar qué tan necesario es que las pymes empiecen a implementar inteligencia artificial y si de no hacerlo van a perder competitividad o no es tan grave usarlo o no. Mira, yo creo que es una fuente muy interesante de competitividad y vuelvo sobre esta idea de que distingamos si hablamos de IA generativa o de las otras, ¿no? Las predictivas, automatización y analíticas. ¿Por qué te digo esto? Porque la generativa ya la están usando. O sea, yo te puedo asegurar que los trabajadores, incluso de las pymes, algunos trabajadores ya la están usando, ¿sí? Pero las generativas no son las que generan ese salto de productividad del que estamos hablando, de que nos interesaría como país alcanzar. Son las otras, ¿no? Y esas otras son las que de verdad requieren visión empresarial, liderazgo e inversión. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para usar visión por computadora para hacer control de calidad, es decir, imágenes que identifiquen una pieza defectuosa y que la separen de manera automática, la empresa necesita necesariamente invertir en cámaras, necesita invertir en sensores, necesita invertir en una asta que separa, en una línea de montaje, por ejemplo, que separa de un lugar al otro la pieza, además de el software de inteligencia artificial. Entonces digo, las que realmente van a implicar saltos de productividad en la organización requieren inversiones, decisión, requieren datos en muchos casos, requieren liderazgo, ¿sí? Y yo creo que sí, que obviamente lo estamos viendo, lo estamos analizando, todavía lamentablemente no hay encuestas oficiales donde uno pueda hacer una comparación entre sectores que diga, bueno, esto metodológicamente es adecuado. Sí vemos mucho dato de consultoras, de distintas fuentes, muchos datos de empresas que hacen software, incluso por lo cual ya vienen bastante tendenciados, pero digo, en el sentido del impacto de esto. Pero yo creo que por lo menos desde mi experiencia con organizaciones que las están incorporando, los saltos de productividad son enormes. O sea, de verdad son enormes. Obviamente que no son inmediatos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay siempre un proceso de aprendizaje por el cual pasar, hay un periodo de adaptación, es decir, son tecnologías que modifican la manera en que la empresa organiza sus factores productivos y que asigna las tareas a las personas. Entonces, cuando vos cambiás alguna de esas cosas, hay un periodo, viste, en esto de nosotros hablamos de que el crecimiento de la productividad es en forma de J, o sea, apenas la aplicás, tu productividad va para abajo porque estás dentro del proceso de aprendizaje. Y una vez que aprendiste, generalmente los saltos son muy impresionantes. Yo no cabo en mi asombro. La verdad es que lo estoy viendo muy fuerte y me parece que realmente se logran cosas muy, muy interesantes.
pero como te decía, no es inmediato. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir incorporar estas tecnologías, porque hay un costo financiero, hay un tiempo, por ejemplo, en los tambos, que lo estuvimos viendo con robótica y con IA y robótica para las salas de ordeño. Hay un periodo en el cual la vaca tiene que aprender a acercarse sola a la puerta de ordeño, donde el chip que tiene en el cuello es leído por una puerta y se abre la puerta si es que debe ser ordeñada o no, si le corresponde o no por el horario ser ordeñada. Bueno, y eso es un proceso de aprendizaje no solo para las personas que trabajan en ese establecimiento, sino para el animal, claro. que tiene que saber de que la comida ahora está en este lugar, que si se acerca ahí esto se abre, que cuando se abre no tiene que tener miedo, que se le cierra la puerta, que se le enchufa la pezonera, ¿no? Entonces, yo estudié mucho el caso de los tambos en Argentina que robotizaron. Y la verdad es que ahí lo que se ve es que los primeros meses, yo te diría 8 meses, incluso son momentos donde la productividad incluso se resiente. Pero después se recupera y se recupera con creces. Entonces tambos que estaban produciendo 33 litros per cápita por animal por día, llegan a 42, o sea, se logran cosas, no sé, en vez de 2 ordeños tienen 3 o 4 por día, se logran resultados muy, muy interesantes. Pero no es mágico, claro. ¿sí? Eso hay que dejarlo claro, no es mágico. Y para poder aplicar ese tipo de inteligencia artificial, la inversión que tiene que hacer la pyme es muy grande y ¿existe financiamiento para poder hacerlo en Argentina? A ver, depende de la IA que estemos hablando. Cuando hablamos de cosas que son más de software, generalmente no es una gran inversión. No es una gran inversión, comprar un sensor hoy no es caro, comprar una cámara no es caro, poner una antena de Internet de las Cosas tampoco es carísimo, ¿sí? Es más cara la robótica, por supuesto, claro, ¿no? La robótica, donde en la robótica está embebida la inteligencia artificial, ¿sí? Así que también hacer esa distinción. Hoy hay financiamiento privado, sobre todo la banca privada está tratando de, digamos, hoy donde el Estado ya no es tan consumidor del crédito, la banca argentina se está orientando a prestar a la producción de nuevo, lo están intentando hacer, están haciendo un esfuerzo importante, pero las tasas siguen altas, esa es la verdad. Y hay una contracción, ustedes lo saben bien, de la industria en general y de la demanda, entonces yo creo que hay muchas decisiones de inversión que se están demorando por el contexto macroeconómico, sobre todo, ¿no? Y por la contracción de las ventas en particular. Entonces yo creo que eso hoy está como medio... está jugando en contra de estas ganas que tienen muchas empresas de empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Sí, hablabas... Te diría, crédito hay, la tasa es alta todavía, claro. Y creo que el problema de la no inversión es más un tema de demanda que de decisión empresarial. Es decir, los empresarios tendrían ganas de hacerlo, pero creo que hoy no cierran los números en muchos casos y entonces muy difícil que alguien quiera animarse o que se anime o que se tire a la pileta para hacer una inversión si la inversión es muy grande. Hablabas hace un ratito de que hay que tener datos, ¿no?, para avanzar. Esto supone una autoría, un relevamiento, me imagino. Sí, ¿Y quién deberían hacerlo eso? ¿Qué especialistas? En general, cuando hablamos de estas otras IA, como yo te decía, predictiva, analítica y de automatización, sí, se requieren datos. Es decir, puede alguna empresa venderte algo tipo llave en mano, como mira, piensa esto, cuando se ofrecen algunas plataformas, ya vienen con la IA embebida, ¿sí? Entonces como que ahí en esos casos no hay que hacer mucha adaptación de la situación de la empresa al tipo de plataforma que se va a utilizar. Y esto sobre todo se ve cuando, no sé, las empresas venden por e-commerce, por ejemplo, entonces hay mucha información que se captura de las ventas, del tipo de cliente, de lo que compró el mes pasado, de no sé qué, y se hacen predicciones sobre demanda, se logra, por ejemplo, personalizar la publicidad o el envío de información a ese cliente en particular, o sea, se logra como una, yo te diría, personalización o hipersegmentación del mercado de la empresa. Ese tipo de aplicaciones son baratas y el tipo de datos que se requieren en general las empresas ya los tienen si vienen comercializando con plataformas, ¿no? O sea, si venden por e-commerce, por ejemplo, o si tienen un sistema de relacionamiento con el cliente, un RC, un RP. Entonces, en esos casos no es tan complicado, pero las otras, las que implican, por ejemplo, empezar a capturar o a predecir, no sé, la falla de las máquinas,
en la línea productiva, ¿no? O que implican hacer trazabilidad de los camiones, o que, bueno, para ese tipo de IA sí necesitas datos. Y yo creo que en Argentina las empresas los tienen a los datos, vienen hace muchos años utilizando otro tipo de software menos complejo, donde el dato se está generando. Lo que no hay, y creo que acá es donde tenemos que trabajar desde la política pública, es cultura del dato. Es decir, yo me canso de ver empresas que tienen un montón de sistemitas de compra, de venta, de relacionamiento con el cliente, de pasar la información al proveedor casi, no tengo en tiempo real, pero que el dato está digitalizado, digamos, ¿no? Que la información está digitalizada. Bueno, generalmente las empresas en Argentina no ponen en valor esos datos. Y la verdad es que esto es un desperdicio grande, porque yo estoy convencida de que lo que se viene en los próximos años, las oportunidades de negocio, tienen que ver justamente con poner en valor los datos. Y poner en valor los datos es desde aplicar una tecnología como IA basada en datos, ¿no? Que te permita mejorar tu eficiencia, tu productividad y demás, o también lograr nuevas innovaciones, o sea, desarrollar un producto nuevo, por ejemplo, convertir tu producto tradicional en un producto plataforma, ¿sí? O entender cuál es la demanda del mercado, anticiparte y empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, los datos valen un montón y yo creo que en Argentina estamos desarrollando los datos de una manera sistemática, es decir, más en el mundo PYME no hay cultura de datos y es una pena, la verdad es una pena porque yo encuentro que sobre los datos que hoy se tienen ya se podrían hacer bastantes cosas. Y lo interesante también de poder en valor los datos es que para ese tipo de soluciones uno se puede apalancar sobre actores locales de software. Es decir, un tambo, por ejemplo, que viene con sistema de seguimiento del rodeo desde hace varios años, puede descargar esos datos, dárselo a empresitas de software locales que no hacen desarrollo de grandes modelos nuevos, pero sí utilizan modelos de IA abiertos, por ejemplo, y con eso logran, hacer adaptaciones o implementaciones que resuelvan un problema particular. Por ejemplo, identificación del celo de la vaca. Por ejemplo, predicción de enfermedades o, anticipación al uso de antibióticos, ¿no? Todo eso se está viendo, no es difícil de hacer. Tenemos capacidades locales dentro del mundo del software para articular, digamos, esa necesidad con la aplicación final, pero para eso las empresas tienen que entender que sus datos valen, que los tienen que cuidar y que tienen que empezar a pensar qué pueden hacer con esos datos. Vos me decís, ¿hace falta ahí alguien que les ayude? Por supuesto. Yo creo que en Argentina falta ese agente, que es como una suerte de, no sé si decir especialista o consultor PYME o, no sé, una suerte, ¿viste? Como cuando hablábamos de Industria 4.0, de que hacía falta el experto PYME que pudiera ayudar a la empresa a encontrar sus puntos de dolor y que pudiera armar una hoja de ruta de cómo digitalizarse, por dónde empezar, jerarquizar tecnologías. Bueno, acá es lo mismo, es decir, entender qué necesidades tiene la empresa, qué datos tienen y ver qué se puede hacer con esos datos. Yo creo que si los pusiéramos en valor, sin hacer grandes modelos de IA, sin hacer grandes, sin entrar en esa lógica de soberanía nacional, que necesitamos capacidad de cómputo, sin todo eso, porque yo hablo de utilizar modelos abiertos, modelos conocidos y demás, se podrían hacer aplicaciones muy, muy interesantes. Y de hecho ya está pasando. Tenemos en Argentina, no sé, se me ocurren varias empresas de software, Teramount, por ejemplo, que está trabajando muy bien con bases de datos de clientes, de comercio, de ventas, que logran armar un bot conversacional donde directamente el empresario PYME puede preguntarle en un cuadro de diálogo, le puede preguntar sobre sus propios datos a la IA, decime cuál fue, no sé, el producto más vendido el año pasado, qué colores tenía ese producto, cuánto facturé por eso, ¿no? Y son respuestas que se logran inmediatamente, por ejemplo. Entonces, posibilidades de aplicación así modestas tenemos un montón. Y capacidades para desarrollarlas también. Y Paula, con la aparición de la inteligencia artificial generativa, esa cultura de no utilizar datos puede ser un factor que se empiece a cambiar, que se empiece con la práctica, ¿no?, que tienen por ahí los mismos empleados de utilizarla, puedan empezar a aprovechar esos datos a través de la práctica con ChatGPT, por ejemplo. Mira, yo creo que es muy buena la aparición de la IA generativa por esto que decía al comienzo, y voy en línea con lo que vos estás planteando, de que acerca la tecnología. La tecnología ya está en la cabeza de mucha gente. La IA ya empieza a generar interés en muchas personas.
La guía generativa, la verdad es que no necesariamente va a poner a los datos de la empresa en valor, no lo va a hacer, porque la guía generativa requiere de una interacción con la persona, es decir, la persona le tiene que pedir a la guía generativa que ponga en valor sus datos, ¿sí? Pero lo que sí creo que genera es un cambio de cultura. Un cambio de cultura en el cual las personas empiezan a entender que, en general, los que la usan bien entienden de que todo lo que están escribiendo ahí deja una huella, que con eso el modelo se está reentrenando. Se van a ir dando cuenta que en la medida que utilizan la herramienta, el modelo les responde cada vez mejor porque se está entrenando con la interacción que lograron. Entonces se dan cuenta que si le suben unos datitos, contesta mejor, ¿no? Entonces claro, yo creo que colabora, digamos, en este desafío que tenemos como país de entender que los datos valen y que hay que ponerlos en valor y que hay que cuidarlos también, ¿no? Todo eso, porque vale. Y en comparación con los países, por lo menos de la región, ¿hay datos de cómo se está aplicando tanto la inteligencia artificial generativa como la otra en la industria? Mira, hay, te decía, muchos datos de consultoras. A mí me gustan más los datos, obviamente, públicos, de organismos públicos, que no hay tantos. Y en segundo lugar, yo te diría, voy a datos de organismos multilaterales, porque son estudios que generalmente son un poco más serios en el sentido de que no hay ahí un interés de venta comercial, ¿no? Entonces, yo estuve viendo datos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, y la verdad es que sí se observa, obviamente, un aumento del interés por utilizar inteligencia artificial desde 2023 en particular. En Argentina, por ejemplo, los datos del Banco Interamericano de Desarrollo hablan de que hablaban en 2023 de que el 24% de las empresas estaban utilizando IA. Yo estoy segura de que hoy es muchísimo más, porque el tipo de IA que ahí se preguntaban en esas encuestas tenía que ver con estas más difíciles, ¿no? De las que yo te digo, la predictiva, la de automatización y la analítica, no era GPT, no era IA generativa. Y luego los datos de las consultoras privadas hablan de que 8 de cada 10 empresas en Argentina están utilizando IA generativa, por ejemplo, ¿no? Yo me quedé con ganas de comentarte esto en relación a la diferencia entre las grandes y las pequeñas, porque lo que sí vemos en Argentina, y esto es un fenómeno global también, es que así como yo te decía que en las chicas o medianas la adopción viene de abajo hacia arriba, en las grandes es todo lo contrario. Es decir, en las grandes sí hay una decisión fuerte empresarial, es decir, tenemos que empezar a usar IA. Incluso hay empresas que ya se manifestaron en sus áreas de recursos humanos diciendo no vamos a contratar a nadie más en una tarea que pueda ser susceptible de resolver con inteligencia artificial. Conozco gente que trabaja en empresas grandes que me dice, mira, mi jefa me dijo, le llevé el reporte semanal, lo leyó y me dijo, ¿lo pasaste por IA? Yo dije que no, bueno, entonces me mandó a pasarlo por IA para entregárselo. Es decir, es al revés el proceso, ¿entendés? En las empresas grandes yo creo que se entiende de que esto es una herramienta que suma mucho, que mejora la calidad y homogeneiza los reportes, que tiene una serie de condiciones, digamos, que sube un poco la vara y entonces ahí, digamos, la decisión es muy clara. Sí, las empresas grandes están muy decididas a usar esto e incluso, como te decía, a pensar de aquí en adelante qué van a contratar y a quiénes van a contratar según cómo esas personas se vinculan con la inteligencia artificial. Así que se dan como las dos cosas en simultáneo. No hay, sinceramente, para mí, estadísticas confiables donde yo te pueda comparar países todavía. La verdad que no, o sea, podemos hablar de estadísticas de las consultoras, donde los datos son así, tipo claro. 80% utiliza IA, pero después yo trabajo con empresas de todo el país y te das cuenta de que no es el 80% de las pymes utiliza IA, para nada, la verdad es para nada. Entonces creo que con esos datos hay que tener un poco de cuidado. Y también ahí hay mucha diferencia sectorial. Vos pensás que en el mundo de los servicios y en el mundo del software, por ejemplo, sí, o sea, en el mundo del software yo te diría que el 95% de las empresas y de las personas que trabajan en ese sector utilizan por lo menos IA generativa, no así en la industria manufacturera, ¿no? Y también dentro de una industria manufacturera depende, la persona por ahí trabaja en administración, en marketing, en diseño, sí la utiliza, pero una persona que trabaja en la línea, en producción. Claro. ¿No? Paula, la verdad que te agradecemos todo esto que nos informaste, un buen panorama y bueno, ojalá que se avance con certeza y se genere esa competitividad que tanto necesitamos.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Hay mucho para hacer. Desde la política pública me parece que hay un montón de espacios. Yo creo que esto de generar esas personas que puedan orientar a las pymes en este proceso es muy importante. Y obviamente que vuelva el crédito, ¿no? El crédito barato, el crédito bien dirigido, bien pensado, eso me parece que es muy necesario. Bueno, sí, con tasas negativas por lo menos. Pero... Sí, y la formación, ¿sabés que también la formación de las gerencias? O sea, yo veo en el mundo pyme también, viste, como que cuando hay un recambio generacional, estos discursos o estas necesidades entran mejor que cuando tenés, viste, todavía personas grandes al mando de la empresa. Es como que cuesta mucho el cambio. Son tecnologías que vienen a cambiar radicalmente la forma en que se organiza la empresa, que se trabaja, las tareas que se le asigna a cada persona. Entonces, si no estamos abiertos al cambio, va a ser muy difícil que la idea entre. Excepto que venga embebida, que también viene embebida, ¿no? En cosas que vamos incorporando a poco. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Paula. De nada, que estén muy bien. Tengan un buen día. Bueno, gracias. Compartimos con Paula Garnero, licenciada en Economía y máster en Economía de la Ciencia e Innovación, y es una especialista en Inteligencia Artificial. Muy interesante, y dos datos, me parecen mentiras, no habla tanto de las políticas públicas y las pymes. Nosotros estamos en estos días que se disolvieron las dos secretarías, y también el tema formación. La semana pasada recuerdo que hablamos con Jorge Guzzi, es una carencia que se registra en muchas industrias.